Una lectura día 24, mes noveno. En Isaías capítulo 43, desde el versículo 14, vemos que sigue hablando el Señor a su pueblo y habla en términos bastante claros sobre mostrándose Él como el Señor y el Salvador de este pueblo. Veamos que desde el primer versículo de este capítulo se describe como el creador, el formador de su pueblo, el Dios suyo, el Santo de Israel, el Salvador. Yo soy Dios, dice en versículo 12. Acá dice, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Versículo 15, yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. El Señor dice una serie de títulos aquí sobre Él mismo en relación a su pueblo. Y eso nos habla también de cómo Él se relaciona con nosotros como iglesia, siendo el Señor nuestro Creador, el que nos formó. Dice el versículo 21, que creó el pueblo suyo para Él mismo. El Señor ha hecho de nosotros su pueblo para que nosotros publiquemos su alabanza, o como dice el apóstol Pedro, para que publiquemos las virtudes o anunciemos las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, esa es nuestra función como pueblo. El Señor ha borrado nuestras rebeliones y lo ha hecho no porque lo mereciéramos, sino por amor de sí mismo, dice, y ha dicho acá que no se acordará más de nuestros pecados. Esta es una promesa hermosa que debemos tomar y atesorar y también llevar al Señor en oración en nuestro momento de arrepentimiento. Ahora, ¿cuál había sido el problema de este Israel nacional? Que no invocó al Señor y se cansó del Señor, siendo que el Señor había formado y creado este pueblo para Él mismo. Esa es la tragedia más grande que puede existir, que el pueblo que está llamado a ser el adorador del Dios verdadero se haya cansado del Dios verdadero. Y por eso el Señor en el capítulo 44 destaca que Él es nuevamente el hacedor de este pueblo y lo llama a no temer, a ver que Él va a derramar de su salvación, de sus aguas sobre la tierra árida. Eso nos da la idea de que Él va a dar vida donde ahora no hay, de que Él va a renovar aquello que está árido y seco, haciendo de eso un manantial. Entonces, eso tiene que ver con cómo Él va a derramar su espíritu. Y esa promesa se cumple con la venida de Cristo y aún más precisamente con la venida de su Espíritu Santo en Pentecostés. Y el Señor afirma esto poniendo su sello aquí, diciendo que Él es el Señor, que Él es el primero, es el postrero y fuera de Él no hay Dios. Y luego habla de la insensatez de la idolatría y es maravilloso este pasaje porque nos dice que tanto aquellos que hacen ídolos como los ídolos mismos son vanidad, no salvan, no tienen poder y muestra lo realmente estúpido que es la idolatría, lo insensato que es porque ellos saben que están haciendo un dios del mismo material, de la misma madera, por ejemplo, que sacan leña para cocinar o para calentarse. De esa misma manera hacen un ídolo y se postran ante él, por tanto es absolutamente insensato. Y acá los acusa de que no saben ni entienden porque sus ojos están cerrados, su corazón está endurecido y engañado. Por tanto, eso es lo que ocurre con aquellos que alaban ídolos y serán avergonzados. Ese es el fin de ellos, de los idólatras, serán avergonzados. Mientras que el pueblo de Dios debe recordar que es siervo de Dios y que el Señor los ha perdonado, que Él ha deshecho sus rebeliones y por eso, por ese perdón y ese amor, deben volverse a Él en adoración y cantar. Dice, cantar toda la creación, canta y se alegra por la salvación de los hijos de Dios. Ahora vemos que es nuestro deber acordarnos de estas cosas. Dice, acuérdate de estas cosas. Y el Señor, quien se llama nuevamente nuestro Redentor, Él ha hecho todas estas cosas y ha creado todo y nos ha salvado también por amor de sí mismo. Y lo ha hecho por su poder, que es eterno. Y fijémonos también que Él deshace el consejo de los adivinos, o sea, Él confunde a aquellos que buscan respuestas en aquello que es falso, en los dioses falsos y también en la astrología, en todas esas fuentes de, de oráculos que no son verdaderas y que por tanto también llevan a la condenación. Y por último, tenemos el capítulo 45, la profecía sobre Ciro, que sería un rey persa, pero que está mencionado acá
incluso por nombre, y el Señor lo llama para desarrollar su propósito. Nuevamente esto lo hace porque Él es Dios y pone su nombre aquí para certificar lo que está diciendo, y es para que se sepa que Él es Dios sobre todas las cosas. Ciro vendría a ser en su tiempo el hombre más poderoso del mundo, el emperador de este imperio persa, y vendría a ser el que el Señor ocupó para hacer volver al pueblo de los judíos de la cautividad, hacerlos volver a su tierra, a Judá y a la reconstrucción de Jerusalén. Así empieza el libro de Esdras, con este decreto del rey Ciro. Y esto también el Señor lo levanta entonces a este rey para que se sepa que Él es Señor, y Él hace la luz y crea también las tinieblas, hace la paz y también crea la adversidad. El Señor es quien hace todo esto, el Señor es quien es soberano por completo, Él reina sobre todas las naciones, Él manda que venga la salvación, como nos dice el versículo 8, Él manda que venga la vida sobre la tierra, la salvación, y por eso mismo también condena a quienes se le oponen, a quienes se rebelan contra Él. El versículo 9 dice, ay del que pleitea, hay del que le discute a su hacedor. Es como la vasija de barro discutiendo con el alfarero, algo que después tomaría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Veamos por tanto la gloria de Dios en todo esto, el gobierno de Dios perfecto y sabio, y rindámonos ante eso con una disposición completa a alabarle. El Salmo 68 ya fue comentado en la primera parte de este plan. En Proverbios 24, 1 y 2 se nos llama a no envidiar a los hombres malos, algo que está constantemente en el mensaje de la Escritura. No tener envidia de los impíos que hacen el mal. Tener envidia de ellos es querer ser como ellos o querer disfrutar de lo que ellos están disfrutando. Y eso no puede ser que esté en nuestros corazones, a pesar de que somos tentados a eso algunas veces, al ver que ellos no pasan por ciertos problemas que nosotros pasamos o disfrutan de algunos placeres que nosotros no debemos disfrutar eh, porque están fuera de la voluntad de Dios, pero no debemos tener envidia de ellos porque su fin es la destrucción, y eso queda claro también en su palabra. Y dice que no deseemos estar con ellos. Nuestro deseo debe ser estar en la compañía de los que aman al Señor. Eso no significa que debemos dejar entonces todo contacto con la gente que no que está viviendo en impiedad, porque de alguna manera ellos deben saber también del Evangelio, pero nuestro deseo no debe ser compartir el tiempo con ellos en el sentido de compañerismo y amistad, como si debemos buscar eso en la casa de Dios. Y por último, en Efesios 3, el apóstol Pablo, luego de haber argumentado cómo el judío y gentiles en Cristo son hechos un pueblo, una humanidad, un cuerpo, formando parte de la misma ciudadanía, de la misma familia de Dios y del mismo templo que se está edificando sobre el mismo fundamento de los apóstoles y profetas, con la piedra angular que es Jesucristo mismo. Luego de todo esto, entonces él dice que es prisionero de Cristo Jesús por los gentiles, porque el Señor le entregó el misterio que en otro tiempo no había sido revelado con tanta claridad, pero que ahora entonces era manifestado a través de sus apóstoles y profetas, de que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles tal como el apóstol Pedro fue enviado mayoritariamente o prioritariamente a los judíos. Más allá de que igual el apóstol Pedro también predicaba a gentiles y el apóstol Pablo también predicaba a judíos, pero prioritariamente su ministerio estaba enfocado, el de Pedro en los judíos y el de Pablo en los gentiles. Y acá entonces ha argumentado bíblicamente por qué él se dedica entonces a los gentiles, y es porque ellos han sido llamados a la salvación en esta dispensación del fin de los tiempos en Jesucristo. Entonces, esto es conforme a las riquezas de Cristo nuevamente. Aparece ese concepto, las riquezas de Cristo, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Todo esto lo tenemos en Cristo Jesús. Nuevamente, veamos cómo se destaca eso, la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, es a través de la fe que somos participantes de todas estas promesas que habían sido anunciadas antes y que ahora se han abierto también a los gentiles. ¿Y para qué se abre esto? ¿Para qué se produce esto? Para que a través de la iglesia se dé a conocer de la multiforme sabiduría de Dios. A través de la iglesia se dé testimonio universal de esta multiforme sabiduría.
Y ese fue el propósito eterno de Dios en Cristo nuevamente, y nosotros en unión con Cristo es que damos este testimonio. Y fijémonos que en Cristo tenemos, dice, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es a través de Cristo que llegamos al Padre, a través de Cristo que llegamos a la salvación y a toda bendición que está en Él. Y fijémonos que la iglesia entonces debe dar a conocer esta multiforme sabiduría incluso a los principados y potestades que están en el cielo, es decir, a los ángeles, serafines, querubines. Ellos es a través de la iglesia que conocen de la salvación que ha sido revelada. Y dice, por esta causa, nuevamente, por esta causa, comienza otra sección. Ya en el versículo 1 también había dicho por esta causa, ahora también de nuevo, por esta causa. Entonces, ora al Padre para que a estos hermanos y también a nosotros nos dé la riqueza de su gloria, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Nuevamente está este concepto de las riquezas, de la gracia, de la gloria de Dios. Entonces, conforme a esa riqueza, que seamos fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo para que el Señor habite en nuestros corazones por la fe. El Señor Jesucristo. Eso también es maravilloso, que el Señor entonces, como templo santo, habita en nosotros por la fe. Y fijémonos la cantidad de indicativos de finalidad. Por ejemplo, ¿para qué? ¿A fin de qué? ¿Para qué? En el versículo 19 nuevamente, esto nos dice la finalidad de por qué está orando entonces. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que entonces, arraigado y cimentado en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y eso nos dice que entonces uno de los propósitos centrales de la iglesia en cuanto a nosotros es que junto a nuestros hermanos, fijémonos en ese énfasis, junto con todos los santos, nosotros podamos dedicarnos a conocer el amor de Cristo en toda su anchura, longitud, profundidad y altura. Es decir, debemos entregarnos a esta tarea, a esta misión de conocer el amor de Cristo, y así podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y también eso es una, un énfasis que se está dando, porque ya la plenitud implica ser lleno de algo. Entonces, si pudiéramos decirlo de alguna manera, acá dice para que seamos llenos de la llenura, llenos de toda la llenura. También ser lleno de algo implica el concepto de todo, ¿cierto? Pero acá dice para que seáis llenos de toda la plenitud. Es decir, ya que desbordemos, que es como un vaso que llega hasta su tope y empieza a desbordar el agua, esa plenitud de Dios. Y esto confiando en que el Señor es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, nosotros tendemos a limitar al Señor en nuestro pensamiento cuando oramos. A lo mejor estaremos pidiendo mucho, pero acá dice que Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y este es el objetivo de la iglesia, glorificar a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Esta misma iglesia que está dentro de su propósito eterno para que anuncie su multiforme sabiduría. Ahí fijémonos cómo cuadra también con el pasaje de Isaías, que dice que Él ha formado a este pueblo, Él ha formado a su pueblo para que proclame su alabanza, ¿cierto? Para que publique su alabanza. Isaías 43, 21. También se condice con esto que acabamos de leer. Para eso existimos, para glorificar a Dios. Entreguémonos entonces a esa tarea. Señor los bendiga.